dominical de este domingo por la mañana de la Iglesia Bautista El Faro. Bienvenidos, ¿verdad? Vamos a empezar en esta mañana. Vamos a orar primeramente, pedirle a Dios que nos ayude y poder entender esta clase que tenemos para esta mañana y poder no solo entenderla, sino aplicarla a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos ilumine el entendimiento y toque nuestro corazón con esta enseñanza de esta mañana. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno cada día, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra y expresarla como tú quieres, Señor. Quita toda distracción, Señor, ayúdanos. Te pido a cada hermano, Señor, que ahorita está ahí, Señor, al pendiente, escuchando, Señor, oyendo y mirando, Señor, esta enseñanza, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, el que toque cada uno de sus corazones. Y ayúdanos a entender esa verdad que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos. Vamos a empezar contestando las preguntas que hicimos la semana pasada. Hicimos una pregunta acerca de Nadab y Abiú, que ellos hicieron algo que les había costado la vida. ¿Qué fue lo que hicieron? Eso está en Levíticos 10, versículo 1 y 2. Dice que ellos pusieron fuego extraño. Ellos pusieron fuego extraño y por eso el Señor dice que les quitó la vida. ¿Por qué? Porque no estaban haciéndolo conforme el Señor les había ordenado a Nadab y Abiú, que eran los dos hijos de Aarón. Esa es la respuesta a la pregunta que tuvimos la semana pasada. Ahora la siguiente pregunta es: ¿quién durmió al joven Eutico? ¿Quién lo hizo dormir al joven Eutico? ¿Quién fue el que lo hizo dormir? O sea que ahí podemos decir, bueno, no solamente yo duermo a la gente, sino que hubo hasta un personaje en la Biblia muy famoso que hizo dormir a este joven con la larga predicación que duraba. La predicación en aquel entonces no duraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, duraba, dice, hasta mediodía o más. Y este joven llegó a punto de quedarse dormido. Joven se llamaba Eutico. Ahora quiero que me contesten esta pregunta. ¿Quién fue el que lo hizo dormir? ¿Quién? Así que esa es la pregunta que tenemos para la semana que entra, ¿ok? Pero vamos a empezar con el tema de hoy que tenemos. Vamos a hablar un poquito en esta serie acerca de la iglesia. Vamos a hablar acerca de la iglesia, su naturaleza, su propósito y su función de la iglesia. Ahora vamos a ver primeramente ahí en Mateo 16, 18, dice ahí la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y claramente Dios está diciendo, ¿verdad?, que Él dice sobre esta roca, sobre la palabra que Él había dicho, de que cuando Pedro le contestó y le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, entonces ahí fue cuando Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era el Mesías, el que había venido ¿para qué? Para morir por nuestros pecados. Y entonces sobre esta palabra, sobre esta gran verdad, dijo Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino por lo que le había dicho a Pedro, ok, por esta tremenda verdad. Y aquí nos habla enfáticamente de la iglesia. Y hay más versículos ahí por falta de tiempo. Hechos 2:47, Apocalipsis 2:11. Nos habla acerca de la iglesia, hermanos. Y la iglesia tiene un propósito primordial dentro de este mundo. La iglesia, la naturaleza de la iglesia, la posición que tiene respecto a este gran tema que es la salvación, la iglesia. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿quién? A toda criatura. Es la posición primordial y el objeto primordial de la iglesia es la salvación. Por eso está la iglesia aquí. No solamente para reunirnos, estar ahí oyendo la palabra de Dios, no solamente para, y eso no es malo, ¿verdad?, estar ahí, convivir, estar en actividades, en conferencias, es bueno eso. Pero dice la palabra de Dios en Marcos 16:15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es la gran comisión. ¿A quién se la dio? Se la dio a la iglesia. La naturaleza de la iglesia es vital
lo que tenga que ver la iglesia con la salvación, lo que piensa acerca de la salvación es vital en la práctica de la iglesia. Si una iglesia no cree en la salvación, esa iglesia no está marchando conforme al plan que Cristo y Dios tuvo para la iglesia. La salvación y la iglesia van a la par, van juntas siempre. Nunca va la salvación y la iglesia. ¿De dónde obtenemos la salvación? Por medio de la iglesia, que nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros que somos cristianos y somos salvos por la sangre de Cristo, nosotros conformamos que la iglesia, y por medio de nosotros, que Dios solamente somos un canal, solamente somos mensajeros para que otros sean salvos. Entonces, la salvación y la iglesia van siempre juntas, no pueden ir aparte. Esto es lo que es una verdadera iglesia, es la función de la iglesia. Lo que creamos acerca de Dios y la salvación y el hombre va a influir en forma primordial de lo que hacemos en la iglesia. ¿Cuál es el concepto que tiene la iglesia de Dios, del hombre y de la salvación? Esos tres conceptos es lo que va a denotar si realmente la iglesia está haciendo esa tremenda función por la cual Dios nos dejó en este mundo, en esta tierra. Ahora, vamos a ver aquí algo que nos va a ayudar tremendamente, y es lo que debe de hacer la iglesia y lo que no debe de ser la iglesia de Cristo. Una de las cosas y unos de los tremendos errores que a veces podemos cometer como iglesia, y hay muchas iglesias que tal vez hayan caído en este error, es una interpretación, muchas veces una interpretación baja o visión baja acerca de Dios. Una visión baja o una interpretación acerca de Dios. A Dios lo tienen muy fuera de todas las actividades, de todo lo que hacen dentro de la iglesia. Un mucho de actividad, un mucho de convivencia, un 90-80% de convivencia, de actividad, de estar ahí juntos. Ahora, no es malo eso, que estemos en armonía y en compañerismo, pero solamente 1 o 5% de ¿qué? De Dios dentro de la iglesia. Una interpretación o una visión elevada de Dios es aquella iglesia que está centralizada siempre en Dios, que siempre está pensando en agradar a nuestro Dios. Lo que la iglesia haga con estos tres tremendos conceptos, Dios, el hombre y la salvación, vamos a ver realmente si esa iglesia está haciendo la tremenda función que Dios nos dejó en esta tierra. Puede ser una iglesia grandísima, una iglesia, un edificio muy hermoso, un estacionamiento muy bonito, podemos tener tremendas instalaciones, pero si la iglesia no está haciendo esta tremenda función, que es de ganar almas referente a la salvación, que es poner siempre el énfasis y el principal de lo que hacemos, que es agradar a nuestro Dios y a Cristo, esa iglesia no está haciendo la función por la cual fue puesta aquí en la tierra. Ahora, vamos a tener un punto muy importante y la cual quiero que pongan mucha atención. Pongan mucha atención con esto. Y si una iglesia no está haciendo esta función también, estamos quedando mal delante del pastor de pastores, delante del que fundó la iglesia. Muchas iglesias tienen la creencia equivocada de la salvación. La iglesia debe poner énfasis tremendo acerca de la salvación. Muchas veces podemos tener una creencia equivocada acerca de la salvación, una interpretación equivocada acerca de la salvación. Ahora, pero ¿cuál es esto, hermano? ¿Cómo está esto? Vamos a ver en Mateo 7:14. Ahí en Mateo 7:14, lo que dice ahí la palabra de Dios. En Mateo 7, versículo 14, dice ahí la palabra de Dios:
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Eso nos está hablando acerca de la salvación. Y muchas iglesias tienen la creencia equivocada de la salvación. Piensan que en la salvación se cree que el arrepentimiento no es necesario para que el pecador venga a Cristo. Ahora, explíqueme más eso, hermano. ¿Cómo está eso? Porque en la salvación se encuentra primeramente el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Y muchas veces cometemos ese error. Muchas veces como iglesia debemos de tener mucho cuidado de primeramente cuando hacemos esa pregunta y decimos, ¿usted está seguro que si muere hoy iría al cielo? Esa persona va a decir no. Bueno, tenemos que enseñarle primeramente que nosotros primeramente somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores, y es lo que una iglesia bíblica, una iglesia que Dios ha puesto, debe de enseñar ese primer concepto de todos somos pecadores. Si todos somos pecadores, entonces todos necesitamos necesariamente un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es algo como un carro que va rumbo al norte, y cuando eso se arrepiente va después al lado contrario, va al lado sur. No se va a desviar un poquito, no se va a desviar, ¿verdad?, un grado a la derecha, un grado a la izquierda, sino completamente 365 grados. Iba para el norte, ahora va para el sur. Iba para el este, ahora va para el oeste. Una completa convicción es lo que significa que el arrepentimiento. Y muchas veces podemos cometer este error de la creencia equivocada de la salvación, que no se necesita arrepentimiento. No se necesita. Vamos a ver en el libro de Hechos 8:3, en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 13, dice ahí la palabra de Dios. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido a orar por ellos para recibir el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjense bien aquí. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles les daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Se obtiene con dinero. Ahora fíjense bien, Simón inclusive, él hasta había sido bautizado, pero él nunca se había arrepentido realmente. Él no se había arrepentido de sus pecados. Pensaba que ya era salvo porque había sido bautizado. Por eso es tan importante cuando nosotros vamos a bautizar a alguien, le preguntamos otra vez ahí, tú realmente, si tú murieras hoy, ¿estarías 100% seguro que irías a la gloria con Dios? ¿De qué nos sirve bautizarte si realmente no eres salvo? Entonces, lo primero que se necesita para hacer una iglesia bíblica correctamente es que primeramente se necesita el arrepentimiento para perdón de ¿qué? De los pecados del pecador que se acerca para recibir a Cristo. Ahora, fíjense bien ahí en Hechos 8:13 al 24, muchos no creyentes, seguidores de señales y milagros, estaban atrás de los apóstoles, atrás de todo, de Pedro, de Pablo. ¿Por qué? Porque hacían milagros, hacían tremendas señales, tenían muchos seguidores, pero muy pocos cristianos. Muchos seguidores, pero muy pocos cristianos.
Solamente iban porque miraban las señales. ¿Y cuántos de nosotros no vemos allá en nuestros países, vea, que se hacen tremendas campañas, conferencias de sanidad y que de tanto que se dice y va mucha gente, pero solamente va por los milagros, va por las señales, como el mismo Cristo decía: ustedes me siguen porque los alimento, ustedes me siguen porque los sano. Pero fíjense bien, no había arrepentimiento en el corazón de este hombre, Simón. Solamente iba por las señales, solamente iba por los milagros, y no había un genuino arrepentimiento en su corazón. La creencia equivocada de la salvación, que muchas iglesias podemos y se pueden equivocar. Es importante que siempre veamos este punto tan importante de que primero es el arrepentimiento. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Ahí en Mateo, bueno, por falta de tiempo, en Mateo 27, 3 al 5, creo que ya se saben ustedes ya este pasaje de Judas Iscariote. Dice que él entregó las monedas con lo cual él había entregado a Cristo, a su maestro, y les dijo: he entregado sangre inocente. Los sacerdotes que estaban ahí dijeron: a nosotros no nos importa eso, tú ya nos lo entregaste, a nosotros no nos importa ese dinero ya, y lo que tú hiciste no nos importa. Pero ¿por qué lo había hecho Judas Iscariote? Había aventado ese dinero. ¿Por qué? ¿Estaba arrepentido? No, él solamente tenía remordimiento en su corazón por lo que había hecho. Pero vamos a ver otro ejemplo en Mateo 26, 75. Dice que es muy conocido este pasaje, cuando Pedro negó a Cristo, el cual dice que el gallo cantó. Cuando Pedro negó a Cristo la tercera vez, el gallo cantó, y dice que Pedro se acordó de lo que le había dicho Cristo, que lo iba a negar, 3 veces lo iba a negar, y el gallo iba a cantar. Y él dice que él lloró amargamente en una actitud de arrepentimiento. ¿Qué hizo el que tuvo remordimiento? Fue y se ahorcó. ¿Qué hizo el que supo que había hecho mal? Se arrepintió y lloró amargamente por la actitud que había hecho, por lo que había tomado. Por eso es tan importante, hermano, cuando uno se arrepiente, que muchas veces llore uno, que muchas veces diga: Señor, con esa actitud de humillación, diciendo: Señor, te he fallado. Señor, dime cuántas veces o hace cuánto no derramamos una lágrima cuando nos arrepentimos. ¿Hace cuánto tiempo no derramamos una lágrima en actitud tremenda y profunda de arrepentimiento en nuestro corazón? No es para impresionar al pastor, no es para impresionar a tu amigo, no es para impresionar, ¿verdad?, a tu esposa, no es para impresionar a tu papá, sino una actitud de humillación y diciendo: Señor, no soy digno de ti y me arrepiento, Señor. Esa es la actitud que debe tener un pecador cuando viene a los pies del Señor. Una actitud de arrepentimiento. La creencia equivocada de la salvación es que tú puedes aceptar a Jesús, entre comillas, solamente de labios, pero nunca tener arrepentimiento en tu corazón. La creencia equivocada de la salvación también da a notar esto, que los pecadores no son capaces de tomar decisiones por sí solos. Entonces se contrata un buen animador, una iluminación tremenda que impacte dentro de la iglesia, unas luces extravagantes, con una música ahí chillante, una música que tenga ritmo, una música que te haga a ti muchas veces hacer lo que muchas veces no querías hacer, y vienes pero nunca tienes arrepentimiento. Solamente una emoción, una atracción, como los que seguían a Cristo y a los apóstoles, viendo solamente señales y prodigios, pero nunca hay un genuino arrepentimiento. La creencia equivocada de la salvación, que no existe el arrepentimiento, y es algo tremendo dentro de muchas iglesias. En la iglesia esto afecta la función y prácticas de la iglesia cuando no tenemos una congregación
que no fue salva. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. No tuvo ese tremendo punto y la base principal de un pecador, que es el arrepentimiento. Vamos a ver un pasaje clave que creo que nos va a ayudar mucho a poder entender este concepto. Vamos a ver ahí en Mateo 19, vamos a ver, ahí está en Mateo 19, capítulo 19, versículo 16, dice ahí, vamos a ver este pasaje, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, y fíjense bien con qué arrogancia le contesta este joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, y esta es la palabra clave, la cual este joven retrocedió. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Este tremendo ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con este joven? Él supuestamente había dicho con una arrogancia tremenda de que él había obedecido todos los mandamientos de la ley, cuando eso era una tremenda y vil mentira. Y Cristo le dijo, y cuando Cristo conocía perfectamente su corazón, tal vez este joven quería impresionar a sus amigos, quería impresionar a la gente, pero Cristo a él le dijo: ok, está bien. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego dice: y sígueme. ¿Por qué? Este muchacho tenía su tesoro y su corazón en las riquezas. En una iglesia común y corriente, sin creencias bíblicas realmente, este joven podría entrar dentro de la iglesia. ¿Por qué? No se necesitaba arrepentimiento. No. Podía entrar con sus riquezas dentro de la iglesia. Hay muchos que pueden entrar dentro de la iglesia con su adulterio, con su fornicación, con su vida llena de pecado, viviendo todavía y estando dentro de la iglesia, porque nunca se arrepintieron. Solamente profesaron tal vez un día levantando la mano: yo quiero ser salvo, pero nunca se arrepintieron. Nosotros como iglesia debemos de estar pendientes de todo eso, la creencia equivocada acerca de la salvación. Este joven, yo creo que en alguna iglesia, mega iglesia, que no tiene los estándares bíblicos, la cual no está siguiendo la iglesia bíblica, la cual Dios dejó aquí en la tierra, fácilmente podía entrar a esa iglesia con todas sus riquezas, con todo lo que él tiene, con todo su pecado. No importaba, ahí lo iban a aceptar. No importa, ven como andes, ven como quieras, no te arrepientas, aquí te aceptamos. Yo creo que este método de Cristo no es muy común para ganar almas, no es muy popular. Cuando él le dijo: ok, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y dice: y sígueme. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo? Arrepiéntete de todo esto, arrepiéntete. Que ese Dios, el Dios que tú tienes, tal vez ese Dios que te detiene, el Dios de la riqueza, ese Dios que te detiene. ¿Cuál es el Dios que te detiene? El del deporte. ¿Cuál es el Dios que te detiene? El de la música. El Dios que te detiene, tal vez el de la cerveza. ¿Cuál es el Dios que te detiene para servir a Dios? Y ven, y que dice: arrepiéntete. Y no solamente arrepiéntete, sino sígueme. Solamente un corazón arrepentido va a seguir perfectamente al Señor. La creencia equivocada de la salvación. Y como te digo, el método de Cristo, yo creo que no es muy popular como hoy en día.
para los pecadores de este mundo que no quieren arrepentirse de sus pecados. No hay arrepentimiento y no hay cambio de vida. La creencia equivocada de la salvación, no hay arrepentimiento y por consecuencia no hay cambio de vida. Por eso tenemos muchas iglesias las cuales sigue la gente viviendo como le da la gana, anda como le da la gana, habla como le da la gana. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. Profesan ser salvos, pero realmente nunca hubo un genuino arrepentimiento en su corazón de cambiar esa vida. Necesitamos cambiar en nuestra vida pasada. Ya no somos como antes. Pero muchas veces comete el error la iglesia de decir, no importa, tú vas al cielo, anda como quieras, vístete como quieras, no importa. No importa. Todo eso. Mateo 16, 24. Vamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Y sígueme. ¿Qué es lo que significa? Una vida de completa entrega al Señor. Ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Y es lo que muchas veces vivimos una vida egoísta. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos. No hemos cambiado nuestra vida. ¿Y qué? Vivimos una vida egoísta, solamente viviendo por nosotros. O tal vez si hacemos algo para alguien, solamente lo hacemos para impresionar. Y aunque en nuestro corazón no está el hacer eso, no está en nuestro corazón hacer eso, pero lo hacemos para que la gente nos vea, para que la gente muchas veces nos aplauda, para que la gente, ¿verdad?, esté impresionada con nosotros. La creencia equivocada de la salvación no requiere arrepentimiento, no requiere cambio de vida. Es como si una iglesia que no está haciendo la obra de Dios, una iglesia que no está haciendo la obra bíblica a lo que Cristo la puso en la tierra, funciona como una empresa que quiere crecer rápido, que está dispuesta a vender el evangelio a los clientes que están ahí, que rápido quieren eso, quieren limpiar solamente sus conciencias, quieren sentirse bien, quieren sentirse alegres, quieren sentirse ellos bien ahí, el sentirse felices solamente ahí cantando, sentirse felices ahí tal vez brincando, pero no hay arrepentimiento dentro de su corazón. Muchas de las iglesias son impulsadas por el consumismo. Quieren saber cómo atraer, cómo satisfacer a la gente que tienen ahí, como a este joven rico. Cómo mantener a estas personas que solamente buscan, ¿verdad?, estar ahí para, satisfacer solamente, ¿verdad?, su ego, sus caprichos solamente. Entonces empiezan a buscar música, actividades para que ellos estén cómodos, para que se sientan bien y no se vayan de la iglesia. Pero no es uno como cristiano, y si tú estás en una iglesia bíblica, debes de tener no el concepto equivocado de la salvación, como lo piensan muchas de las iglesias. Y eso es algo importante que nosotros debemos recordar siempre. Se requiere arrepentimiento, se requiere un cambio de vida para que nosotros podamos seguir adelante y ser realmente a lo que Dios nos trae aquí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Solamente muchos de esas iglesias solamente van para escuchar discursos motivacionales, actitudes positivas, mejora tu vida, te declaro libre, gente feliz, párate de sufrir, para de sufrir. ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Falso concepto de la salvación. Mateo 7:22 dice,
Muchos dirán, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre, pero Dios va a decir, apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia somos? Esa es la pregunta que queda a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que eres, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a hacer esa iglesia que tú fundaste, esa iglesia a la cual diste tu vida, Señor, y hacer, Señor, eso que tú nos dejaste, esa tarea tremenda, Señor, que nos dejaste a ti, de ser la sal de la tierra, de ser, Señor, esa luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que realmente tú quieres que nosotros hagamos como iglesia y cada uno de nosotros individualmente. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Continuamos la próxima semana con este tema acerca de la iglesia. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias, hermanos.